¿Quién fue realmente Betsabé? ¿La vemos como una víctima de las circunstancias o como una mujer con un papel decisivo en el plan de Dios? ¿Qué nos dice su historia sobre la gracia, el arrepentimiento y el propósito divino? La vida de Betsabé es una de las más enigmáticas y controvertidas de las Escrituras, marcada por momentos de tragedia, pecado y redención. Hoy exploraremos la misteriosa vida de Betsabé en la Biblia. Su historia comienza como un relato de deseo prohibido. Se desarrolla en un drama de consecuencias devastadoras y culmina con una lección profunda sobre el poder del perdón y la soberanía de Dios. Betsabé no es solo una figura pasiva en la narrativa bíblica. Su vida está llena de matices y detalles que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el propósito que Él tiene para nosotros, incluso en medio de nuestras fallas. Te invito a suscribirte al canal para más temas espirituales interesantes. Empecemos. Betsabé es presentada por primera vez en el libro de Segunda Samuel, capítulo 11. Su nombre, que significa hija del juramento, ya nos da una pista de la profundidad espiritual que rodea su vida. Era una mujer casada con Urías elitita, un soldado leal en el ejército del rey David. La primera vez que David la ve, está bañándose en su casa, un acto privado que, sin embargo, se convierte en el punto de partida de una cadena de eventos que cambiará la vida de ambos para siempre. David, en lugar de apartar la mirada, la observa con deseo. A pesar de saber que es la esposa de otro hombre, la manda a llamar. En este momento, el poder y la autoridad de David juegan un papel crucial. Aunque la Biblia no entra en detalles sobre cómo se desarrollaron los eventos, queda claro que la relación entre David y Betsabé comienza bajo circunstancias inmorales y de abuso de poder. Betsabé queda embarazada, lo que pone a David en una situación comprometida. Aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. En un intento de ocultar su pecado, David ordena que Urías, el esposo de Betsabé, sea colocado en la línea de batalla más peligrosa, asegurando su muerte. Este acto no solo muestra la profundidad del pecado de David, sino también las consecuencias devastadoras del deseo descontrolado y el abuso de poder. Urías, un hombre inocente y leal, paga con su vida por los errores de otros. Después de la muerte de Urías, Betsabé se convierte en la esposa de David y da a luz a un hijo. Sin embargo, el profeta Natán, enviado por Dios, confronta a David con una parábola que revela la gravedad de su pecado. David se arrepiente profundamente, pero las consecuencias de sus acciones son inevitables. El hijo que tuvo con Betsabé muere, un recordatorio del costo del pecado. A pesar de este comienzo trágico, la historia de Betsabé no termina aquí. En lugar de ser definida por este capítulo oscuro, su vida toma un giro redentor. Betsabé se convierte en la madre de Salomón, quien sería conocido como uno de los reyes más sabios de Israel. Este detalle no es menor. Salomón es el resultado de un matrimonio marcado por el arrepentimiento y la gracia de Dios. Además, Betsabé desempeña un papel activo en asegurar que Salomón sea reconocido como el heredero al trono, mostrando una valentía y una sabiduría que a menudo se pasan por alto. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras. La historia de Betsabé nos invita a reflexionar sobre varios temas profundos. Primero, nos recuerda la gravedad del pecado y sus consecuencias. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves que afectaron no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Sin embargo, también nos muestra el poder del arrepentimiento y la gracia de Dios. A pesar de sus fallas, David fue perdonado, y Dios usó su relación con Betsabé para cumplir su propósito eterno. En segundo lugar, la vida de Betsabé nos enseña sobre la redención y el propósito divino. Aunque comenzó como una víctima de las circunstancias, Betsabé se convierte en una figura clave en la historia de Israel. Su hijo, Salomón, no solo construyó el templo de Dios,
sino que también escribió libros de sabiduría como Proverbios y Eclesiastés, que continúan inspirando a millones de personas hoy en día. Esto nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para cumplir su propósito. También es importante considerar el papel de Betsabé como mujer en una sociedad patriarcal. Aunque su historia está dominada por las acciones de los hombres a su alrededor, Betsabé demuestra una fuerza y una resiliencia notables. En Primera Reyes 1:11-31, vemos a Betsabé interviniendo directamente para garantizar que Salomón sea coronado como rey, cumpliendo así la promesa de Dios. Este acto no solo muestra su influencia, sino también su fe en el plan divino. En un nivel más personal, la historia de Betsabé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos hemos enfrentado momentos de dolor, pérdida y pecado. Sin embargo, la vida de Betsabé nos recuerda que no estamos definidos por nuestros errores o nuestras circunstancias. Dios puede tomar nuestras experiencias más difíciles y transformarlas en algo hermoso para su gloria. La clave está en confiar en su plan, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas. La relación entre Betsabé y David también nos ofrece una lección sobre el perdón y la restauración. A pesar de los errores de David, Dios no lo desechó, en cambio lo restauró y lo usó para cumplir su propósito. Esto nos muestra que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza en la gracia de Dios. La historia de Betsabé nos desafía a buscar esa gracia y a permitir que Dios transforme nuestras vidas. Finalmente, la vida de Betsabé nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios. A pesar de los errores humanos, el plan de Dios se cumplió. Betsabé, quien comenzó como una figura trágica, se convirtió en una parte integral de la línea genealógica de Jesús. Este detalle, que se menciona en Mateo 1:6, nos muestra que Dios puede redimir cualquier situación para su gloria. La misteriosa vida de Betsabé en la Biblia es un testimonio del poder de la gracia, el arrepentimiento y la redención. Aunque su historia está marcada por momentos de pecado y tragedia, también es una historia de esperanza y propósito. Betsabé no es solo una figura secundaria en la narrativa bíblica. Su vida nos ofrece lecciones profundas sobre la soberanía de Dios, el poder del perdón y la importancia de confiar en su plan, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Qué podemos aprender de su vida? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestras experiencias más dolorosas en algo que glorifique su nombre? La historia de Betsabé nos invita a reflexionar, a confiar y a encontrar esperanza en el propósito eterno de Dios. Y para terminar, si esta historia te ha impactado y quieres seguir descubriendo los misterios de la Biblia, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas ningún contenido que transformará tu vida espiritual. Dale like, comparte y mantente conectado. Que Dios te bendiga.